Esta homilía que voy a grabar la he querido titular La felicidad de las ovejas de Jesús. Y el Evangelio al cual vamos a comentar es de Juan 10, de 27 al 30. Dice así el Evangelio. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le piden a Jesús que se manifieste abiertamente como el Mesías, pero Jesús les dice que ya se ha manifestado, y no han creído. Se ha manifestado por las obras, es decir, por los milagros, y ellos no han creído en los milagros. Han visto los milagros, pero no han sabido sacar el fruto propio de los milagros, y es conocer en la divinidad de Jesús. ¿Por qué no creen? Porque no son de sus ovejas. Las ovejas de Jesús escuchan su voz. Él las conoce y ellas lo siguen. Además, las ovejas de Jesús son de Jesús, porque el Padre se las ha dado. Ellos, los judíos, no escuchan a Jesús porque no son de sus ovejas, y al no escucharlo no lo siguen. Porque la doctrina de Jesús lleva a la imitación de Jesús. No es que Jesús las desconozca en absoluto, a estas que no son sus ovejas, porque Jesús todo lo sabe por su ciencia divina y por su ciencia beata, pero las desconoce como ovejas suyas. Es una gracia ser ovejas de Jesús. Él las conoce como de su propiedad y ellas lo siguen. Es decir, caminan por donde Él camina, o sea, lo imitan. Además, a sus ovejas Jesús les da pasto abundante, el pasto de la vida eterna, y no morirán, ni alguien se las puede arrebatar porque son suyas. Solo las ovejas rebeldes que se apartan voluntariamente de Jesús dejan de ser suyas y son presa del lobo. Pero si ellas no se apartan de él, nadie puede arrebatar, por más fuerte que parezca, las ovejas que le pertenecen. Jesús tiene poder sobre todos los enemigos del alma. Jesús ha vencido al mundo, al demonio y al pecado. Sus ovejas se las ha dado su Padre. Es el Padre el que conduce, por un don, las ovejas a Jesús. Si se rechaza este don, se desconoce al buen pastor. Tampoco nadie puede arrebatar las ovejas de manos del Padre, porque Él es más grande que todos los enemigos. Yo y el Padre somos uno, termina diciendo Jesús. Es decir, no solo es igual que el Padre en poder, sino que es uno con Él por naturaleza. Jesús se declara abiertamente como Dios, que era lo que habían pedido los judíos que les hiciese conocer Jesús. La reacción que van a tener los judíos es querer apedrearlo, porque conocieron que se hacía igual a Dios. Pero es que esta grandeza del Mesías no era aceptada dentro de su concepción mesiánica, era extraña para los judíos. Ellos creían que el Mesías sería grande, pero no que sería Dios. Y Jesús está introduciendo en la revelación de su mesianismo la identidad de naturaleza con el Padre. El Padre y yo somos uno.
Somos ovejas de Cristo por un don del Padre. Tenemos que escuchar a Cristo y abrirle nuestro corazón porque Él quiere que voluntariamente nos demos a conocer, aunque nos conoce sin duda. Quiere que le digamos nuestras necesidades. Él cuida de nosotros y nos protege. Si nosotros nos mantenemos fieles a Él, venceremos con su ayuda a todos nuestros enemigos. Tenemos que tener un trato íntimo con Él para conocerle y para amarle y así seguirlo. Debemos desear ser como Jesús, y si somos fieles, Él nos conducirá al reino de su Padre, donde viviremos con Él eternamente. Jesús quiere darnos plenitud de vida, porque quiere, como dice el Evangelio, que tengamos vida y vida en abundancia. Y este es el deseo de todo viviente. Todo hombre quiere tener plenitud de vida, vivir plenamente en este mundo y alcanzar la vida eterna, que es la plenitud de la vida. ¿Qué es lo que obstaculiza que alcancemos la plenitud de vida o la plenivivencia en nuestras propias vidas? El vivir divididos, el no entregarnos completamente a Jesús, el dejar rincones del corazón para las criaturas, amándolas más que a Jesús. Pero esto es imposible, podrán decirme. Quizá en la teoría es a Jesús a quien confesemos como el mayor amado, pero en la práctica anteponemos muchas veces a las criaturas. Jesús tiene sumo interés por nuestro bien. Quiere que nos entreguemos completamente a Él, que seamos verdaderamente sus ovejas, sus discípulos incondicionales, para que tengamos plenitud de vida y plenitud de felicidad. El júbilo, que es la plenitud de la felicidad, la cumbre de la felicidad, se da en la medida que nos extasiamos, es decir, en la medida en que salimos de nosotros mismos para entregarnos a Cristo. O sea, que nuestra vida tiene que ser un continuo salir de nosotros mismos y por ende de las cosas que nosotros apetecemos desordenadamente para poder entregarnos libremente y por completo a Jesús. Extasiarnos en Jesús es salir de nosotros mismos para vivir en Él. Y no solo vivir en Él con un contacto personal, sino también con Él en nuestros hermanos, porque ellos también son Jesús, en especial los más pequeños. Que la Virgen María nos conceda la gracia de ser ovejas de su Hijo, el buen pastor, y vivir unidos a Él para ser plenamente felices.